Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. La Constitución mexicana y diversas normas de nuestro país establecen de manera clara la igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley. Sin embargo, la realidad es muy diferente y por eso es importante que se alce la voz para poder poner un fin a esta, en ocasiones, aplicación discrecional de la ley que pone a la mujer en ocasiones en una situación de precariedad respecto al hombre. Hoy nos va a acompañar una experta en la materia. Va a estar muy interesante. No se vaya, volvemos en un minuto. Estamos de regreso aquí en su programa En Derecho. Como les decía antes del corte, vamos a hablar hoy de la efectividad real, es la forma de pregunta, si realmente en México la igualdad entre hombre y mujer ante la ley es algo que vivimos diariamente. Para ello me da mucho gusto saludar y muchas gracias a nuestra invitada de hoy, quien es la licenciada Mar Grecia Oliva Guerrero, quien es abogada por la Universidad del Estado de Durango, con una serie de maestrías que he estudiado en muchas materias, sobre todo derivadas a la administración pública, también en la Universidad del Estado de Durango, en la Universidad Panamericana y en la Universidad Complutense de Madrid. Ha hecho actividad política en su estado, fue diputada local, fue precandidata a la gubernatura de su estado y en algún momento decidió que era mejor alejarse de la política por alguna razón que ella misma nos va a comentar. Mar, bienvenida, muy buenos días. Me da mucho gusto tenerte con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, Carlos Javier? Muchísimo gusto de estar aquí contigo en este programa que ayuda a difundir algo tan importante como son las leyes, el derecho, que ojalá que si más personas pudieran llegar a estos espacios, pues tendríamos menos conceptos de injusticia tal vez o de indefensión en nuestro país. Para mí es un placer. Qué gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. Mar, a ver, ¿de qué nos habla el hecho de que en un país la Constitución nos tenga que decir que el varón y la mujer son iguales ante la ley? ¿No es algo que es evidente, que es obvio que el varón y la mujer son iguales ante la ley? ¿A qué responde esta necesidad de que las leyes tengan que hacer esta referencia? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿sirve de algo que lo diga la ley? Porque la realidad es que yo lo he visto en muchas ocasiones en la consulta privada, pues oye, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en la vida real. Tú que además eres una activista por los derechos de la mujer, eres una feminista reconocida, ¿cuál es la postura que ustedes tienen sobre este respecto, Mar? Mira, lamentablemente la ley nos queda mucho a deber, tanto a los ciudadanos como específicamente a las mujeres, que vamos a decirlo en términos contables, pues 9 de cada 10 mujeres en este país han sufrido algún tipo de violencia, muchas de ellas en su propio entorno familiar, algunas otras en su entorno laboral, donde son discriminadas y donde no les dan acceso, por ejemplo, a ocupar los puestos directivos, o ese paso es condicionado por ciertas situaciones que pueden ser consideradas como un cohecho legal que hoy día no está tipificado, entre muchas otras circunstancias que sí obligan al legislador, obligan al constituyente a poner en letras de oro que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, pero que en la práctica y en la vida estamos a una distancia. Ya lo ha dicho incluso la ONU Mujeres. En México estamos a una distancia de por lo menos 140 años de que exista una verdadera igualdad o un principio de igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país. Entonces, pues la ley dicta, pero la realidad se separa de este dictamen y ahora sí que somos las abogadas, somos las activistas, somos los ciudadanos que despiertan a esa conciencia de entender pues que realmente hay una anomalía social que nos ha orillado a creer que hay diferentes condiciones entre hombres y mujeres que deben de darles un trato distinto ante la ley, lo que nos convoca a que, bueno, entendamos que la ley no se modifica, la ley se puede modificar por decreto, pero no así la sociedad. La sociedad mexicana no hay igualdad ante la ley entre hombres y mujeres y tampoco aspiramos a que haya una igualdad en la sociedad. Vamos, los hombres y las mujeres somos distintos. Siempre lo vamos a hacer, tenemos necesidades distintas,
desde el momento primero, por ejemplo, y es un reduccionismo, Carlos, porque no nada más las mujeres nos reducimos a eso, pero vamos a decir que desde el momento mismo en que los hombres no pueden concebir y las mujeres sí, ya hay una diferencia insoslayable en la ley, pero vamos, desde los genitales, las mujeres tenemos genitales diversos a los hombres y eso ya nos genera otro tipo de circunstancias. Nuestro placer sexual es diferente, es diverso y eso siempre nos va a diferenciar. Sin embargo, como ciudadanas y como ciudadanos aspiramos a que en la ley esta frase tan trillada de que el hombre y la mujer es igual ante la ley, pues por lo menos sirva que en las instancias de justicia nos den un tratamiento más o menos parecido y que en las instancias laborales, en las instancias políticas, en las instancias diversas del convivio del ser humano, pues tengamos algo de igualdad que impida tanta injusticia por la que hoy estamos atravesando. Sí, no, y es evidente y es consecuencia también de una cultura pues milenaria que tenemos, ¿no? En nuestro supuesto mundo judeo, cristiano, occidental. Y lo vemos, por ejemplo, en las religiones, que desde hace muchos años la mujer ha estado marginada, los roles protagónicos en los ritos, pues están reservados para los varones. Y aquí cuesta trabajo entonces cambiar la mentalidad de la cultura, porque finalmente yo lo he visto. A mí me ha pasado en la consulta que llegan señoras a decirme, fíjese, abogado, que mi mamá y mi papá se murieron y mis hermanos dicen que a mí no me toca nada de la herencia porque soy mujer. Y no creas que son personas sin culturas, es una cuestión ya muy arraigada. Y aquí la pregunta va, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista jurídico? Cuando vemos, evidentemente cuando hay una discriminación de la autoridad, bueno, pues tenemos muchas opciones a recurrir, juicio de amparo, pero ¿cómo podemos terminar legalmente con esta discriminación? Pues mira, creo que hay muchos avances que se han hecho. Yo te comparto una anécdota muy pequeña. Por ejemplo, cuando yo empecé a litigar en Durango, o cuando yo empecé a estudiar, mejor de hecho en Durango, tenía muy pocos años de que era más penado todavía robarse una vaca que violar a una mujer. Estos avances van avanzando todavía. Cuando yo fui legisladora, los hombres podían divorciarse y inmediatamente casarse y las mujeres tenían que esperar 180 días. O sea, todavía hay muchas cositas en la ley que podemos cambiar y que están ahí y que hay que encontrarlas. Pero todavía más, por ejemplo, en Puebla ya se está pensando en una ley Monzón que habla de que cuando un feminicida acaba con la vida de su esposa, pues ya no puede tener la custodia de sus hijos. Y son cosas que para ti, para mí, como juristas, pudieran parecer lógicas, pero si escudriñamos en las leyes de los estados o escudriñamos en el propio marco constitucional o en el marco federal de leyes, pues nos damos cuenta que todavía hay una desigualdad, que tenemos que empezar por la ley y bueno, de la ley al hecho de la sociedad hay un largo trecho, pero es un principio y habrá que promoverlo. Muy bien, vamos a hacer ahora un corte y al regreso nos vamos a platicar del feminismo como concepto, no sé si lo podemos llamar como un movimiento, porque claro, creo que se ha prestado a una serie de confusiones en algunas personas. No se vaya, vamos a regresar en un minuto, estamos en su programa En Derecho. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos pues aquí bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La Casa Por existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Amigos, ya estamos de regreso, estamos hablando de un tema muy, muy, muy interesante, sobre todo más que interesante, muy importante para pues, poder aglutinar una sociedad que funcione de manera medianamente sensata, que es algo con lo que no contamos el día de hoy, que es si realmente estamos respetando los derechos de las mujeres en la sociedad mexicana. Mar, decíamos antes del corte que, bueno, tú nos decías algo que era evidente,
una injusticia evidente que era más penado en tu estado robarse una vaca que violar a una mujer. Yo recuerdo cuando antiguamente la penalización para un violador era que si se casaba con la víctima, entonces acababa el delito. Tú imagínate qué tragedia que además de que te violaron, ahora te tienes que casar con ese señor y el señor ya no va a la cárcel. Bueno, hemos evolucionado en algunas cosas. Y sin duda alguna esto también se debe a las participaciones que ustedes como mujeres, como activistas, han logrado hacer transformaciones. Tú eres una activista feminista muy connotada, muy destacada, pero a veces creo que el concepto del feminismo no se entiende correctamente por la sociedad. A veces las marginan, a veces las ven feo. ¿Qué es realmente lo que es el feminismo y cómo puede ayudar a esta actualización de nuestra cultura jurídica y sobre todo de nuestra convivencia social? Mira, a lo mejor para responderte esta pregunta, Carlos, tendría yo que remontarme a los orígenes del feminismo, los cuales pues son bastante difusos. Se dice que todas las cosas virtuosas o las frases increíbles o los tratados padrísimos que a lo largo de la historia llevan la frase anónimo, los escribió una mujer, que en su momento tuvo que ser anónimo porque los tiempos no permitían que las mujeres leyéramos, escribiéramos, existiéramos o tuviéramos una categoría superior a la de un animal de casa o un animal doméstico. En ese sentido, pues vamos a ver que sí hay una evolución histórica, pero los orígenes del feminismo, por ejemplo, que quienes lo han redactado la historia lo pueden colocar, por ejemplo, en el siglo XIII, cuando Guillermín de Bohemia dice, oigan, ¿y por qué no hacemos una iglesia de mujeres? Y obviamente pues tiene consecuencias terribles en aquellos entonces. Te puedes dar cuenta que claro que el feminismo siempre va a ser un movimiento disruptivo. Yo hoy te digo, hace ratito me preguntabas, el feminismo es un movimiento, el feminismo es el movimiento político más importante de nuestro tiempo. Así te lo digo y es verdad y lo veremos a lo largo de los años, pero desde entonces, desde que nace la idea de que las mujeres podemos acceder a algo más que ser animales de casa, o ser animales domésticos, o ser accesorios del patriarca, pues lógicamente que hay incomodidad, porque le dices al patriarca, como en su momento le informaron en Estados Unidos a los esclavistas, que se quedaban sin esclavos, que se quedaban sin el dominio y sin la posesión de un bien que para ellos era útil para su vida diaria, y en ese concepto estábamos las mujeres, y aunque hoy parece muy exagerado de mi parte decirlo, pues todavía nos encontramos en una situación similar. ¿Por qué es incómodo el feminismo? Porque el feminismo proclama la autonomía de las mujeres, proclama la emancipación de las mujeres, proclama nuestro derecho al placer, proclama nuestro derecho a vivir por fuera de la heteronorma, que es esta norma que nos dice a las mujeres que nuestro único destino es casarnos con un hombre, proporcionarle hijos y mantener un hogar limpio, bonito y comida calientita para cuando llegue nuestro bien amado, etcétera, etcétera. Y esto pues genera una situación que simbra las bases de una sociedad que milenariamente, ya lo habías mencionado tú, nos ha dictado a las mujeres cómo ser, cómo pensar, cómo existir. Y por eso, lógicamente, los medios de comunicación, que ahorita hablaremos también de los medios de comunicación, las estructuras de poder, los gobiernos, el poder económico y empresarial, pues lógicamente que ves a un grupo que nada más es la mitad de la población pujando por igualdad de derechos y dicen, oye, espérame. O sea, no me asaltes. O sea, yo vivo muy bien aprovechándome de los beneficios que tengo, vivo muy a gusto con la estructura que ha sido marcada. No me asaltes, ¿no? No me asaltes, no exijas tus derechos y no radicalices. Claro que nos piden no radicalizar, porque en el ala radical del feminismo está justamente este jalón hacia la nueva generación que nos dice ya no más abusos en contra de nosotras. Y es un término bien interesante de entender, por ejemplo, y voy a abordar directito lo que todos quieren escuchar, ¿no? A ver, hablan de que casi que ahorita en el ideario colectivo dicen feministas y se imaginan a un grupo de muchachitas encapuchadas, causando disturbios, como rebeldes sin causa, ¿no? Como ¿cómo se llamaba este muchacho güerito de los años 70? Como James Dean. Como James Dean, ¿no? Rebelde sin causa. Pues no es así. A ver, cuando yo les voy poniendo ejemplos. Cuando fue lo de Ayotzinapa, el terrible evento de Ayotzinapa, se generaron cualquier cantidad de disturbios y nadie dijo nada, porque entendían el dolor de las familias y porque entendían la emergencia nacional y entendían el reclamo de la ciudadanía respecto a un gobierno omiso.
cuando pasó en aquel entonces la toma de Reforma por el hoy presidente más feminista de la historia, Andrés Manuel López Obrador, hubo una cantidad de disturbios impresionante y nadie dijo nada, porque justificaban su lucha por un quehacer democrático que estaba en peligro. Y antes de eso fue la huelga del 99, y antes de eso fue el asunto de 1971 y 1968, y antes de eso fue la expropiación petrolera, y antes de eso fue la Revolución Mexicana, y ahí no hubo disturbiantes, ahí hubo gente comprometida luchando por sus derechos. Claro. Pero empezamos a luchar las mujeres en el mismo tono, nada nuevo, pero ahora sí somos las vándalas, ahora sí somos las rebeldes sin causa. ¿Por qué? Porque nuestra causa no se reconoce, no se entiende que estamos ante un dolor tan grande que nos plantea un Estado que cuando somos víctimas de feminicidio prefieren salir las fiscalías a decir que nosotras nos quemamos, nosotras nos suicidamos, nosotras nos aventamos al pozo, nosotras nos disparamos 3 veces, como lo hizo Digno Ochoa, según la fiscalía en aquel entonces, que bueno, eso es una barbarie, una tontería, una atrofia totalmente del proceso judicial, pero solo así se entiende, mi estimado Carlos, que pues que realmente estamos ante una emergencia nacional y los disturbios no son más que la muestra de un dolor, sí, de una sociedad pues, y de un grupo de mujeres que están siendo mermadas, y como lo dijera, no recuerdo ahorita el autor, pero las paredes son la prensa del pueblo. Entonces, pero, quien se ofenda porque hay una pared. Y yo te voy a decir una cosa, para mí, este último movimiento que se toma Reforma y la estación del metro Insurgentes, para mí fue un momento virtuoso, déjame que te diga por qué. Si no se hubiera hecho así, Mar, no se hubiera volteado a ver al feminismo nunca en este país. Entonces, a veces hay que ser disruptivo para que te volteen a ver. Y yo creo que están construyendo algo muy valioso, porque tú lo acabas de decir, y es lamentable, la forma en la que se han incrementado los feminicidios en este país es brutal. Y a lo mejor la gente no entiende que un feminicidio no es que maten a una mujer, sino que es que la maten por el hecho de ser mujer. No es lo mismo que te maten porque te están asaltando, a que te maten, no, porque es mujer, pero antes de matarla, la violo, la humillo, la amarro, la sobajo, y entonces ya luego la mato. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque es un tema muy interesante, porque Mar está encabezando un proceso de comunicación justamente para todas estas ideas que sí, pueden ser incómodas, pero no podemos hacer oídos sordos. Volvemos en un minuto, estamos en su programa En Derecho. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Amigos, estamos ya de regreso aquí en su programa En Derecho, en esta interesantísima charla que estamos teniendo con Mar. Mar, estábamos hablando, bueno, y hablamos muchos temas, así muy rapidito, porque el tiempo, tú sabes que en televisión es muy cortito. Pero hay que difundir estas ideas. Mira, y estas ideas, yo creo que es importante que la gente y la sociedad entienda que no son solo para beneficio de la mujer, sino para beneficio del conglomerado social. Porque al final, entre mejor vivamos todos los que integramos el conglomerado social, mejor va a ser nuestra sociedad. Pero luego no las dejan entrar, luego no las dejan opinar, luego las quieren bloquear. Bueno, yo he visto cualquier cantidad de cosas dedicándome a esto que me dedico y además en la abogacía. Tuviste una iniciativa que yo saludo porque me parece que es una gran iniciativa, que es justamente crear un medio de difusión de las ideas feministas. Y por favor, dinos el nombre de esta iniciativa, que es maravilloso el nombre, porque además dice muchas cosas. ¿Cómo se llama? Mira, estamos inaugurando el primer medio digital feminista, la primera periódica digital feminista, que se llama La Costilla Rota. Es un medio digital que inauguramos con mucho amor, cerca de 70 activistas
y lo que pretendemos es justamente dar voz a muchas mujeres que hoy están haciendo cosas increíbles, que son expertas, que son pioneras y que luego llegan a otros medios de comunicación y que se enfrentan con el no, pero es que si tengo dos expertos, si tengo un hombre y una mujer, mejor el hombre, ¿no? Claro. O te dejo escribir aquí, pero no vayas a salir con tus cosas del feminismo porque aquí somos humanistas, o sea, como si fuera algo contrapuesto, y aquí lo que queremos pues es primero, irrumpir en los medios, porque los medios es un espacio patriarcal, muy patriarcal, en el que el 90% de los conductores, de los medios, de los columnistas son hombres. Esa es una realidad. Es cierto. Pero el 99% de los dueños son hombres. O sea, vamos, 90% son conductores, pero en cuanto al poder, en cuanto al capital, en cuanto a la apropiación, la dirección de los medios son hombres. Entonces, pues, ¿cómo no queremos que vaya a haber una sociedad influida por un pensamiento patriarcal si son patriarcas? Y aquí hago una diferenciación, son patriarcas porque son personas que siempre se han beneficiado de su poder gracias al fluir de su masculinidad de ser hombres, y que por eso están en esa circunstancia como de club de Toby, de club de empresarios, club de dueños de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Cuando ya también afortunadamente tenemos a hombres que han discutido, que se están atreviendo a discutir sus masculinidades, ya pues a abrir los ojos y darse cuenta que, como tú lo decías hace unos minutos, estas ideas machistas, sexistas, retrógradas nos dan en la torre a todos, querido Carlos, no nada más a las mujeres. Vamos a dar un dato provocador, por ejemplo, pues los hombres se suicidan mucho más que las mujeres, y se suicidan porque tienen cargas patriarcales que son insostenibles para cualquier ser humano. O sea, este tipo de cosas no las comprendemos hasta que entendemos que el feminismo es algo que viene no a cancelar la existencia varonil, sino a dignificar la existencia humana en su conjunto. Y justo eso pretende La Costilla Rota, que La Costilla Rota es un medio que nace desde el amor, y que desde su nombre pues es una provocación. Cuando nos dicen que las mujeres somos muy costillas, inteligente el nombre, muy inteligente. La verdad, se lo atribuyo a mi socia, a Arcelia Reyes, que fue la valiosísima creadora de este concepto, y que ella, pues entendiendo todo lo que estamos nosotros luchando por hacer, bautiza este espacio nuevo, que además no nada más es en México, mi querido Carlos, estamos ya con presencia en América Latina, tenemos ya corresponsales en la India, tenemos corresponsales en Ucrania, tenemos corresponsales en Colombia, en Panamá, en Guatemala, estamos tratando de llegar en Costa Rica, por supuesto, y estamos en Estados Unidos también, y estamos tratando de llegar a más lugares donde pues las mujeres están dando sus propias luchas. Entonces no nada más es un medio de comunicación, mi querido Carlos, que difunde el pensamiento feminista, que no nada más hablamos de feminismo en La Costilla Rota, sino que le damos voz a todas estas mujeres expertas en finanzas, en política, en cuestiones aeronáuticas, ciencias de la salud, educación y muchas otras, que en otros medios, como te digo, dicen es que no hay mujeres expertas, ya que en La Costilla les decimos, claro que hay mujeres expertas en todas las áreas, que son muy sapientes, que son muy capaces, y que están ahí en un segundo plano porque alguien les dijo que era más presentable poner a un hombre a exponer cualquier tema para darle credibilidad, y pues acá les estamos diciendo, pues puede ser que sí, puede ser que no, pero de que hay expertas y están todas, y esperamos que lleguen todas a La Costilla Rota, un medio de comunicación nuevo, con perspectiva 100% feminista, donde además le damos voz, muy importante, Carlos, y con esto concluyo, a las activistas, a mujeres como Olimpia Coral, como Prania Esponda, como Carmen Sánchez, como Elena Ríos, como Brujas del Mar, como muchas otras activistas que en otros medios no escriben porque no les siente la confianza escribir con ellos, porque ya saben que en cualquier momento les van a decir no escribas tanto de feminismo porque me asustas a la clientela, ¿no? Entonces La Costilla Rota es una forma de presentar una nueva visión en los medios, otra visión, la nuestra. Mire, yo ya me metí a La Costilla Rota a leerla, y créame que es un medio muy, muy interesante, porque como dice Mar, efectivamente no es atacar a nadie ni ningunear a nadie, es demostrar que hay una intelectualidad femenina de veras muy superior en ocasiones a la masculina. Y algo de lo que tú decías, en un minutito que ya se nos va a acabar el tiempo, yo no lo había pensado, pero es cierto, la liberación
de la cultura patriarcal, creo que a los que más nos va a beneficiar es a los hombres, pero no nos hemos dado cuenta de ello. Mar, se nos ha acabado el tiempo. Créeme que es un placer platicar contigo. Eres una mujer brillante, inteligente y además muy emprendedora, muy luchona. Te auguro mucho éxito con este nuevo proyecto y no me queda sino agradecerte haber estado con nosotros el día de hoy. Esperamos volver a comentar contigo cuando hayan temas de coyuntura más o menos interesantes sobre este tema. Ojalá que podamos contar contigo para poder hacer otro análisis en este programa legal. Va a ser un gusto para mí, Carlos. Te agradezco la invitación y le mando un abrazo a todo tu auditorio y los invito a que se quiten los fantasmas que nos quieren imponer entre el feminismo y la dignidad humana, que es lo que defendemos. Vengan a La Costilla Rota, léanos, dialoguemos, discutamos, pero ya nunca más peleemos, porque somos un solo género humano y hay que unirnos. Gracias. Bueno, pues ya escuchó usted a nuestra invitada el día de hoy. Interesantísimo todo lo que se expuso el día de hoy. Y sobre todo me queda darle las gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy en esta emisión de su programa En Derecho. Le deseo que tenga usted una espléndida semana y nos vemos en una siguiente emisión. Hasta la próxima.